Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, bienvenidos a nuestros videos de educación cívica. En este caso empezaremos a estudiar qué son los grupos. Para hablar de grupos, primero vamos a definirlos, ¿sí? Los grupos son el conjunto de por lo menos dos o más individuos que interactúan entre sí y que comparten objetivos en común. Entonces, recordemos, los grupos son el conjunto, como decíamos, de dos o más individuos que interactúan, claro, entre sí y, como decíamos, comparten objetivos en común. Ahora bien, como pueden ver en pantalla, vamos a hablar de tipos de grupos. ¿Cuáles son los tipos de grupos? Así es, hablamos de grupos primarios y hablamos de grupos secundarios. Vamos por los grupos primarios si les parece. Una breve reseña sobre lo que son los grupos primarios. Les cuento que la característica principal de los grupos primarios es la forma en la que interactúan sus miembros. ¿Por qué? Porque la relación entre ellos está basada en la afectividad. Es decir, aquí encontramos afectividad, así como también compromiso, solidaridad. ¿Por qué? Porque la relación es cara a cara. Hay un contacto directo entre los miembros del grupo. Entonces, hablamos de un número reducido de miembros. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla para que ustedes puedan seguir los lineamientos. Vamos a estirar nuestra línea. Muy bien, entonces hablamos de un número reducido de miembros, hablamos de una relación cara a cara, de afectividad, compromiso. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la familia como grupo primario, de los amigos íntimos. Y un dato a destacar es que los grupos primarios se dan en aquella etapa de socialización primaria. Recuerden que tenemos videos correspondientes a eso. Es decir, hablamos de una construcción del yo social, una imagen social de nosotros mismos, cómo creemos que vamos a ser vistos por los demás. Por eso es tan importante la conformación de estos grupos primarios dentro de nuestra vida. Grupos secundarios. En los grupos secundarios hablamos de una etapa ya de socialización secundaria, es decir, hablamos de un número grande de miembros, donde la base de las relaciones no es la afectividad o el compromiso, sino que hablamos ya de interés u objetivos en común, hablamos de relaciones impersonales. Y, por ejemplo, para que ustedes concluyan la idea, hablamos en este caso no de familia y amigos, sino de, por ejemplo, el mundo del trabajo, el mundo laboral, lo que pueden ser los sindicatos, las grandes empresas, ¿sí? Aquí hablamos de un clima aséptico, recordemos, hablamos del interés y no de afectividad, en donde las relaciones no son cara a cara. Cuando hablamos de grupos primarios, hablamos de un número reducido de miembros, en los grupos secundarios hablamos de un número grande de miembros. Si tienen dudas con respecto a estos tipos de grupos, las realizan debajo de nuestro video. Simplemente queríamos hacer un resumen de lo que son los grupos y los tipos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.